Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, firme aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, Fiel y firme, aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy, Firme. firme aquí estoy, firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Firme aquí estoy. Muy buenas noches. Además de saludarlos, compartirles el gran gusto que siento de reencontrarme con todos ustedes, los más fieles, los que de mañana en mañana y de noche en noche están ahí, fieles y firmes. Estábamos hablando en el pasado momento de reflexión acerca del riesgo que tendría una persona de caer en la soberbia como un sentimiento de superioridad, como una expresión de un orgullo desmedido, como ese ego exaltado y ese apetito exagerado de sentirse especial en medio de aún de los especiales. Esto pues lo hemos visto, lo hemos conocido su sintomatología, hemos visto personas que casi ni siquiera pisan el lugar donde están, sino que levitan, flotan, andan elevados o elevadas en condiciones sobrenaturales, por lo menos así lo cree su propia mente. Es importante saber que la vacuna contra toda esa problemática y ese riesgo de que la soberbia, que es el mal camino, se manifieste en la vida de alguno, es justamente la humildad. La humildad no va a venir nunca por experiencias de tipo espiritual, por experiencias celestiales. No. Todo lo contrario. El apóstol Pablo nos dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, voy a leer en la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice el apóstol Pablo: es tal la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. En la Reina Valera del 60 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que no se enaltezca. Ese es el punto. ¿Ves? Le repito, en la Nueva Biblia Viva dice: para que no me enorgullezca demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la grandeza de las revelaciones que había recibido el apóstol Pablo eran tantas que él se infatuó, pero para que no se infatuara tanto, entonces le pusieron ese aguijón, le clavaron eso en su carne. ¿Qué era? Bueno, ahí ya vienen todos
eruditos y biblistas y intérpretes diciendo que era esto o aquello, que una ulceración de la piel, que un problema de los ojos, que por eso era que escribía con letras grandes, que esto y aquello. Bueno, no vamos a hacer esa clase de conjeturas. Vamos a mantenernos entendiendo lo que está escrito. Entonces, lo que está escrito nos dice que precisamente las revelaciones genuinas lo que producen son una exaltación del ego. Entonces, para poder producir la humildad no vendrá por experiencias celestiales, sino por experiencias terrenales. Como le citaba yo esta mañana a un amigo que hablábamos telefónicamente, humildad viene de humus. Humus es la tierra. O sea, tienes que ser humillado, tienes que descender. En la medida en que tengamos comunión con el cuerpo físico, entonces estaremos más cerca de la humildad. En la medida en que estemos al margen de la comunión, separados de esto que estamos teniendo, que es virtual, pero es real, tan real como todos los testimonios que recibimos durante las jornadas tras jornadas de Domingo de Milagros, donde vimos operaciones portentosas de Dios, donde vimos prodigios de Dios, donde vimos portentos de Dios, donde vimos milagro tras milagro. ¿Y por qué? Si no había imposición de manos. Porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Entonces, todo esto está sucediendo delante de nosotros, justamente en la virtualidad. Entonces, teniendo eso claro, pues vamos teniendo cada vez más humildad, más contacto con la tierra, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con personas que quizás no nos gustan, pero lo importante es la comunión. Por eso es la razón de ser, de la coinonía, del estar juntos, del encontrarnos cada día como lo estamos haciendo justo ahora. Estamos en las puertas de celebrar el 28 de diciembre, fecha que tradicionalmente se ha convertido en motivo de jolgorio, de risa, de diversión, porque es la fiesta de los santos inocentes. Entonces, hay una cantidad de bromas y de pegas y de chistes y bueno, páselas por inocentes, y programas de la televisión y programas de la radio donde se presentan, bueno, bloopers, todas las cosas graciosas que puedan haber sucedido, errores, equivocaciones, accidentes, en fin. Entonces, 28 de diciembre, desde a partir de ya, desde esta noche empieza una celebración de vamos a reírnos de la fatalidad. Bueno, esto pues viene de la supuesta ira del rey Herodes, que al sentirse burlado de los magos que llegaron de Oriente, pues como él les dijo que pasaran en el camino de regreso para que le dijeran en dónde vivía el niño, pues él enfurecido mandó matar a todos los niños de Belén. Eso es lo que relata el Evangelio de Mateo. Extrañamente, pues no lo registra Marcos, que es el evangelio más antiguo, ni Lucas, ni Juan, ni ningún documento histórico de la época. Es
particularmente notorio, porque Mateo tiene un interés en presentar una línea particular y de hecho la presenta. Quiere mostrar las raíces hebreas, el linaje de Jesús naciendo en Belén, como corresponde a la interpretación mesiánica de que debe ser en el mismo lugar, en la misma aldea donde nació el que vino a ser el segundo rey de Israel, David. Como David nació en Belén, entonces ahí debía nacer Jesús. Entonces se desdibuja que era Jesús de Nazaret y aquí es Jesús de Belén. Y bueno, el relato de la Escritura pues nos presenta como si los judíos fueran las personas más despistadas del mundo y que no supieran que hay un Mesías prometido, anunciado, que nacería en Belén. Y pues ese es el caballito de batalla todos los días. Y pues bueno, entre David y Jesús pues hay un milenio. Y en ese milenio pues permanentemente estaban viniendo y estaban naciendo y estaban manifestándose diferentes Mesías. Y después de Jesús, para esta parte, pues todo el tiempo han estado viniendo y ustedes los ven en las redes sociales y aparece cada 6 meses, cada año, ahora sí, reconocido por los rabinos, el Mesías, el único, el ungido, etcétera, etcétera. Siempre, o sea, todo el mundo sabe. Todo Israel sabe, dice, hay personas que memorizan las Escrituras. Entonces, el texto bíblico de, oh tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo, etcétera, etcétera. Eso lo sabía, pues, básicamente don Raimundo y todo el mundo. Sin embargo, pues el relato nos presenta de que cuando Herodes oyó de que iban a hacer un Mesías, dijo, oh, un Mesías, ¿cómo así? Y se conmocionó él y todo Jerusalén, dice Mateo capítulo 2, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, como si fuera una noticia. Eso no es ninguna noticia. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, hubo un concilio en Jerusalén. Y entonces ellos le dijeron, en Belén, de Judea. Entonces dice que Herodes llamó a los magos y les dijo, vayan a Belén y averigüen acerca del niño. Y vienen y me avisan. Bueno, hoy estamos hablando que ya vamos a entrar a 2023. Belén es una pequeña población de difícilmente 24,000, 25,000 personas. Eso es lo que tiene Belén hoy. Ahora, imagínate hace 100 años o hace 200, ¿sí? Cuando yo era niño, Bogotá tenía 200,000 habitantes. Entonces, hoy tiene 10 millones. Entonces, cuando yo era niño, Belén debía tener 2,000 habitantes. Y así sucesivamente. Entonces, hace 2,000 años, pues, era un caserío, ¿no? O sea, no es una ciudad en el concepto que nosotros tenemos como ciudad, sino un lugar donde habían casitas juntas alrededor, donde hay un pozo, donde hay agua. Ahí hay personas que viven y pues los jóvenes migran
y los niños se crían ahí y los ancianos pues se quedan ya viviendo ahí y los demás se van a trabajar a otras partes. Ese es básicamente lo que eran esas pequeñas aldeas rústicas de la cultura semítica. En el momento en que está el relato del Evangelio, digamos, hace 20 siglos atrás, Belén tendría entre 100 a 300 habitantes. Eso es lo que tiene Belén. Entonces, bueno, para que se reúnan 100 a 300 personas, pues no se necesita enviar a unos desconocidos a que hagan una labor de inteligencia, sino pues es el rey, pues puede ir el mismo rey si quiere, o enviar a sus emisarios, a sus secretarios, al caserío, y todo el mundo va a saber cuántos niños hay por ahí, quién está recién nacido, etcétera, etcétera, porque es que, pues eso no es cuánta gente habría nacido. Digamos, en el último año, pues por ahí 4 o 5 niños, mucho, de pronto 3, ¿sí? Y entonces, en los últimos 2 años, porque mandó a averiguar, pues 5 o 6 niños. Y la mitad de esos que nacieron son niñas. Entonces, pues quedan 2 o 3 niños y algunos de esos, si es que los mandaron matar, pues fueron escondidos por sus padres. Pues de ahí viene el famoso truco del Día de los Inocentes, que pajita en boca, que hablar y no contestar, que bueno, o sea, el truco es que seguramente muchos padres escondieron a su niño para que no muriera, como lo hizo la mamá de Moisés ante el decreto de muerte de todos los niños. Ella lo metió en una canasta y lo echó al río. Entonces, muchos padres o muchas madres, muchas no, pues o sea, alguien tuvo la iniciativa de esconder su niño y entonces no mataron a los 4 que había, sino a 3 o a 2. O sea, no hay la matanza de inocentes. Es que desde que somos niños se nos enseñó una historia donde se habla de la masacre de las bananeras, donde salían los cargamentos de obreros en el tren con los vagones llenos de muertos. Pues eso es el realismo mágico de García Márquez y se mezcla con la historia y las personas terminan creyendo todas las cosas que nos dicen. Entonces todo se va volviendo realidad. El holocausto judío llega a tener las cifras exactas de 6 millones de judíos muertos. O sea, ¿quién contó eso? Bueno, esto es algo como las batallas de Israel, donde decían, entonces el ejército sirio tuvo muertes, 132.600 muertos. ¿Quién contaba eso? Bueno, en fin, no lo sabemos ni siquiera hoy con drones y con toda la tecnología. No tenemos resultados tan exactos de nada hoy. Ahora imagínate, hace 3.000 o 4.000 años. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos ese relato de los magos. Dice el título de nuestra reflexión de esta noche, Derribando mitos, para que no te edifiques sobre la mitología de nada, sino pues que tengas un acercamiento real y una experiencia personal con un Dios vivo y no pegado de una tradición que te quiera alguien o alguna tendencia religiosa, política o lo que sea, inculcarte. No creas nada, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, sin que rumies, proceses, analices. No comas entero,
Siempre se te ha enseñado y te lo repetiré. No quiero que confundas con esa clase de personas que dicen, ¿cuántos me dicen amén? Pues no quiero que me digan amén, porque quiero que me analices, pienses, para que los engañadores no tengan espacio en tu vida. Entonces se quería presentar pues como las credenciales de las raíces hebreas de Jesús, y querían mostrar pues que viene el profeta que Moisés había anunciado. Y entonces pues así como cuando nace Moisés el faraón había mandado matar a los niños, pues también entonces el faraón de este lado tenía que haber mandado matar a los niños para que se parezca. El rey de Egipto pues fue burlado por las parteras de Egipto. Entonces este rey pues fue burlado por los magos, que, o sea, también la ira que le produce que se burlen de él. Entonces Moisés se salvó en las aguas y Jesús también se salvó. Pero pues el punto es Egipto, para que se cumpla eso de Egipto llamé a mi hijo, etcétera. Entonces hay que trazarle el paralelismo, porque lo vamos a encontrar también en la epístola a los Hebreos, el parangón, la comparación, el símil, el paralelo entre Moisés y Jesús. Entonces pasa un tiempo y cuando ya muere Faraón, entonces Dios le dice, ya puedes volver, porque ya murió los que querían tu muerte. Y lo mismo sucede. José de Arimatea José, el esposo de María, tiene un sueño y ya puedes volver, porque ya los que querían matar al niño ya murieron. Entonces, bueno, tal cual. Entonces, el uno regresa, el otro también regresa. Y dice la Escritura que Moisés tomó pues a su mujer y a sus hijos que había engendrado allá y regresó a Egipto. Lo mismo que hizo José con María y el niño, regresan otra vez después de cumplido ese tiempo. Más o menos se está creando esos mitos fundacionales de poder tener un concepto equilibrado, proporcional, justo con la historia de Israel, para poderle dar credenciales a Jesús. Y eso es terrible cuando alguien quiere ayudar. Eso es mejor que no hagan nada, porque pues hay suficiente grandeza en el personaje sin que aparezcan los ayudadores, porque los ayudadores hacen un papel que termina pues viéndose algo grotesco. Lo que quiero es que puedas apreciar que se necesita la humildad para vacunarte de la soberbia, y las verdaderas revelaciones no es el conocimiento de algunas porciones sueltas de la Escritura, acompañadas o adornadas de sueños y visiones y profecías, porque pues eso no significará nada, y en el mejor de los casos, si significa algo, es que te vas a enaltecer. Por eso dice el apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca ni me exalte demasiado. Entonces eso, vacúnate con humildad, acercándote a la comunión, a la tierra misma, a lo básico, a lo esencial, y que las cosas altas y profundas de la revelación pues son, como está escrito, para Dios. Y así, con esa actitud, vamos a crecer, porque
porque el que se humilla será exaltado. El que se exalta será derribado, será humillado. Como yo no quiero eso para ti, ni para tu vida, ni para tu vida emocional, ni para tu vida financiera, ni para tu vida personal, de nada, en nada de lo que suceda en tu vida, sino que al contrario, vaya todo subiendo, porque el camino de la vida, al entendido, si estamos hablando esto con toda claridad, será hacia arriba, subiendo en todo, en estatura, en gracia, en sabiduría. Que prospere tu salud, que prosperen tus finanzas, que prospere la comunión con tus seres queridos, que todo esté en crecimiento. Bien, vamos a parar ahí. Es una reflexión sencilla, pero muy profunda y muy importante. Solo me resta enviarte un abrazo inmenso y fuerte, con todo el afecto de tu amigo, que aquí estoy fiel y firme esta noche, como todas las anteriores y como todas las que Dios me conceda. Hasta mañana. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve